Estamos en Gemara Yuma, Daf Hei Amud Aleph, 5a, hacia el final de la página. En la anteúltima línea. Lo que vamos a discutir ahora es, vimos anteriormente en Daf Gimel Amud Beis, en 3b, y veníamos discutiendo desde ese momento, digamos, desde ese lugar, una discusión entre Reish Lakish y Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan aprende todas las leyes de cómo separamos al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur de la historia de Miluim, de la inauguración del Mishkan, del tabernáculo en el desierto con Moshe Rabbeinu y Aaron HaKohen, etc. Reish Lakish ya aprende de otro lugar, que esto ya lo analizamos, ya lo estudiamos. Ahora bien, de acuerdo al aprendizaje de Rabbi Yohanan, Reish Lakish le había dicho a Rabbi Yohanan: si vos aprendés de Miluim, de la inauguración del tabernáculo, con la Kosuv Bahen me Akev Bahen, todo lo que está escrito en la práctica, en la inauguración del tabernáculo, es fundamental que cada uno de los pasos tenga que seguirse de la misma manera. Va a ser entonces en Yom Kippur. Todos los pasos necesarios, o sea, separar el Kohen Gadol de 7 días antes de Yom Kippur, tienen que seguirse estrictamente, digamos. Y por supuesto, en nuestra Mishnah está la contradicción a lo que acabamos de plantear. Si aprendemos de Miluim, de inauguración, y cada paso tiene que ser seguido forzosamente así como está escrito, como hoy vamos a estudiar, y esto lo llevamos a Yom Kippur, y cada paso tiene que ser seguido exacto, tal y cual está escrito en la inauguración, separar al Kohen Gadol, al Kohen, en este caso Aaron, 7 días para trabajar un 8º día, como venimos estudiando en las clases anteriores, tenemos un problema. Nuestra Mishnah dice que al Kohen Gadol, al sumo sacerdote, lo separamos 7 días, pero al reemplazo, si llega a tener algún problema el Kohen Gadol, no lo separamos 7 días. Entonces, evidentemente, no hay que cumplir estrictamente paso a paso. Esto es lo que Reish Lakish le planteó a Rabbi Yohanan. Todo esto basado en un concepto, que justamente es el concepto que vamos a empezar a estudiar hoy. El concepto es todo aquello que está escrito paso a paso en cómo fue la inauguración del Mishkan, del tabernáculo originalmente con Moshe Rabbeinu y Aaron. Cada uno de esos pasos tienen que ser hechos tal y cual están escritos. Y si no hubo inauguración. Ahora bien, ¿de dónde sacamos este concepto de que todos esos pasos son necesarios justamente para la inauguración? Esto es lo que vamos a estudiar hoy, Daf Hei Amud Aleph, 5a. Dios mediante, hacia el final de la clase de hoy vamos a terminar, digamos, con esto en el mundo talmúdico se llama una sugya. Sugya quiere decir como un capítulo, un párrafo, una idea, que en la práctica nos llevó 5 hojas enteras. Casi 5 hojas enteras. Y esta sugya, esta discusión de dónde aprendemos que al sumo sacerdote antes de Yom Kippur hay que separar los 7 días para prepararlo para Yom Kippur, etc. Bien. Daf Hei Amud Aleph, entonces, 5 al final de la página. ¿Cuál es el razonamiento de la opinión que dice? Que es justamente Rabbi Yohanan. ¿Cuál es el razonamiento de Rabbi Yohanan y todos los que lo siguen? De la opinión que dice que todo aquello que está escrito en la historia de la inauguración en la Toira, que ahora vamos a ver que está escrito en 2 lugares, en un minutito vamos a hablar de esto. ¿Cómo sabemos que todo aquello que está escrito tiene que ser cumplido estrictamente en ese orden y de esa forma, etcétera? Es me'akev, en hebreo me'akev significa impide, que si alguno de los pasos no se hizo, entonces ya no hubo acción o lo que sea. Omar Rabbi Yitzchak bar Bizna, dice Rabbi Yitzchak bar Bizna, ¿de dónde lo aprendemos? Omar Kra, es un versículo. ¿Qué dice el versículo? En Parshas Tetzav, el versículo dice: Ve asisa le Aarón y Levanav caja. Harás, le dice Dios a Moshe, harás con Aarón y sus hijos así. Cuando Dios dice, cuando la Torah dice así, o sea, de esta manera, caja y kubahu. Cuando la Torah dice caja de esa manera, quiere decir que cada paso tiene que ser preciso y exacto. No se pueden cambiar el orden, no se pueden cambiar los pasos, ni quitar, ni agregar, etc. Muy bien, con esto entendimos la opinión que dice que todo aquello que está escrito estrictamente en la inauguración del Mishkan tiene que ser cumplido estrictamente. Perfecto. Ahora bien, en 2 lugares en la Torah está escrita la inauguración del Mishkan. En Parshas Tetzav aparece el relato de Dios hacia Moshe, que es todo lo que tiene que hacer. En el lenguaje talmúdico que vamos a ver en la página que viene se llama tzavá. Tetzav significa mandar, tzavá significa una orden. Dios le dijo a Moshe una orden. El día que inauguren el Mishkan, el tabernáculo, tienen que hacer esto y aquello, etc. Después, en Parshas Tzav y Parshas Shmini, más adelante en la Toira, en el libro de Vayikra, en el tercer libro de la Toira, aparece en la práctica la acción.
Hacía, dice en el lenguaje talmúdico, la acción propiamente dicho, cuando Moishe inaugura efectivamente el Mishkan y hace todo lo que Dios le mandó a hacer. Ahora bien, hay pequeñas diferencias entre tzavá y hacía, entre lo que Dios le dijo a Moishe que tiene que hacer el día de la inauguración del Mishkan y en la práctica lo que ocurrió. Entonces, hasta acá lo que tenemos es con la todo aquello que está escrito en la inauguración del Mishkan tiene que ser cumplido estrictamente, a rajatabla, como quien dice, paso a paso. Pero ¿qué pasa con lo que no está escrito literalmente? Y sin embargo se hizo. Continúa el Talmud, entonces, la última línea de Hei Amud Aleph, 5a, las últimas tres palabras. Las últimas dos palabras. Teinach kol milsa, y pasamos a Hei Amud Beis, 5b. Teinach, perdón. Tiene sentido todo aquello, milsa es toda aquella cosa. Dixiva behai inyono, que está escrito en la práctica. Cuando Dios, en Parshas Tetzav, Tzavá, mandato, cuando Dios le manda a Moishe a hacer una inauguración, Dios le indica todos los pasos que tiene que seguir. Ok, entonces eso es me'akev, eso impide, y si no haces alguno de esos pasos, no hubo inauguración. Este es Teinach, lo entiendo, lo acepto. Pero por el otro lado, milsa de lo exiva be'ainyono minalan, aquello que no está escrito en este asunto, es decir, en Parshas Tetzav, cuando Dios manda a Moishe a inaugurar el Mishkan, son aquellos asuntos que en la práctica se hicieron en Parshas Tzav y Parshas Shmini, pero en Parshas Tetzav no está escrito. ¿Qué vas a decir? ¿Eso es me'akev o no es me'akev? ¿Qué asuntos no están escritos en la acción, en el momento en que se inauguró en la práctica el Mishkan? Rashi explica. Rashi dice que en la Parshas de Miluim, cuando Dios le manda a Moishe todo lo que tiene que hacer, Dios le dice a Moishe que tiene que poner el Urim Betumim, que no vamos a entrar en la discusión de qué es, la Gemara misma lo discute, pero mucho más adelante. Urim Betumim era un nombre divino, como escrito en un papelito, en un pergamino, que ponían en una ropa, en una de las 8 ropas del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que se llamaba el Hoshen Mishpat. Hoshen Mishpat era una especie de hojas dobladas, como si fuesen V, pero doblado, y en el centro, en el medio, entre esa V, se ponía el Urim Betumim. Dios le dice a Moishe que ponga el Urim Betumim dentro, este nombre de Dios, dentro del Hoshen. Pero en la práctica, en Parshas Tzav, dice Rashi, cuando Moishe en la práctica está vistiendo a su hermano Aaron, ahí no dice que hay que poner el Urim Betumim dentro del Hoshen. Este nombre de Dios, dentro del pectoral, se llama, en hebreo, el Hoshen. No está escrito eso. Entonces, ¿eso es me'akev o no es me'akev? ¿Es fundamental poner el nombre de Dios dentro del Hoshen, dentro del pectoral, o no? Omar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak dice, sí, esas cosas también son fundamentales. Incluso lo que está escrito en el mandato y no está escrito en la acción también son fundamentales, y en la práctica lo hizo. No es que Moishe Rabbeinu no puso el nombre de Dios dentro del papelito o lo que sea, con el nombre de Dios dentro del pectoral, lo puso. Ay, ¿por qué no está escrito? Explica Rav Nachman bar Yitzchak, Yalif Pesach Pesach. Esto es una Gzeira Shava. Ya lo explicamos. Gzeira Shava significa cuando hay dos palabras en la Toira, que son la misma palabra o muy similar palabra, y nuestros sabios recibieron como tradición que esas dos palabras están conectadas entre ellas, y los asuntos de un lugar donde está la primera palabra se aplican a los asuntos del segundo lugar, y al revés también, los asuntos del segundo lugar se aplican al primer lugar. Están como igualados. Pesach, Pesach. Pesach quiere decir puerta. Hay dos lugares en el mandato, Tzavá, cuando Dios le dice a Moishe, y en la acción, hacía, cuando Moishe en la práctica lo hace, en ambos lugares está la palabra Pesach. Rashi explica, en un lugar está escrito el Pesach y el Moed, que Moishe tenía que juntar a Aaron y sus hijos, etc., en la puerta de la tienda del encuentro, y en la acción también está escrito, Takriv el Pesach y el Moed, acercar a Aaron y a sus hijos a la puerta del el Moed, Pesach, Pesach. Esto es lo que dice Rav Nachman bar Yitzchak. Con esto, todos los asuntos que están escritos en la inauguración del Mishkan son me'akevim, son fundamentales y cada uno de los pasos tiene que seguirse estrictamente. Rav Mesharsha Omar, Rav Mesharsha dice, no es necesario la Gzeira Shava. No es necesario recurrir a esta herramienta de dos palabras que están vinculadas entre ellas, etc. ¿Por qué? La Gzeira Shava tiene, entre comillas, un problema. Que si uno no lo recibió como tradición de su maestro, no puede inventar una Gzeira Shava propia. No podemos decir, ay, ¿por qué está escrito así en un lugar? Y está escrito así en otro lugar, entonces están conectados. No.
Si lo recibiste como tradición, sí, si no, no. Rav Nachman bar Yitzchak recibió esa Gzera Shava como tradición, esa conexión entre dos lugares en forma tradicional. Pero evidentemente Rav Mesharsha no. Entonces, ¿cómo conecta Rav Mesharsha? Savá, cuando Dios manda a Moishe a hacer el Mishkan, a la inauguración, mejor dicho, y hacía, cuando en la práctica Moishe lo hace, ¿cuál es la conexión? Es un versículo. El versículo dice, Ushmartem es mishmeres Hashem. Tienen que cuidar la guardia de Dios. Así dice la Toira. Esto es en Parshas Tzaf. Así dice la Toira. Tienen que hacer cada una de estas cosas. Esto es Ikuba. Cuando Dios dice Shmartem es mishmeres, tienes que cuidar exactamente así. Esto significa que cada paso tiene que cumplirse estrictamente. Ravashi Omar. Ravashi dice, de otro lugar lo aprendemos. Más claro todavía, Kiken Tziveisi, porque así fui mandado, dice Moshe Rabbeinu. Hagan todo esto porque así me mandó Dios. Y Cuba. Esto significa que cada uno de los pasos tiene que ser estrictamente cumplido. Muy bien, una vez que la Toira, la Gemara, perdón, el Talmud trajo versículos de Parshas Tzav y Parshas Shmini, particularmente de Parshas Shmini, vinculados a una historia que pasa en Parshas Shmini, entonces la Gemara quiere explicar brevemente esa historia. Yo no voy a explicar todos los detalles de la historia, pero algunas ideas nada más. La historia es, en Parshas Shmini, el día de Rosh Chodesh Nisan, que el pueblo de Israel inaugura el Mishkan, el tabernáculo. Ese mismo día mueren dos hijos de Aaron, Nadab y Abihu. Los dos hijos mayores de Aaron mueren. Y hay todo un proceso de ciertas ofrendas que se trajeron. En la práctica eran 3 ofrendas, de las cuales una se quemó, la quemaron, y otras 2 no. Y Moshe Rabbeinu, toda esta historia está en Parshas Shmini, Moshe Rabbeinu, por así decir, se queja a los hijos de Aaron y a Aaron, ¿por qué quemaron esta ofrenda? Tendrían que haberla comido, Kasher Tziveis, y como fui enviado, como fui mandado. Es el versículo que trajimos recién. Ravashi dijo, la conexión entre la inauguración, cuando Dios manda a Moshe, y en la práctica, cuando Moshe lo hizo, es Kigen Tziveis. ¿Me trajiste este versículo? Vamos a explicarlo. Este es el Seider, el orden en el Talmud. ¿Cuáles son las 3 ofrendas en la práctica que se trajeron ese día? Ese día de Rosh Chodesh Nisan, el primer día de Nisan, había una ofrenda de Rosh Chodesh. La ofrenda que corresponde traer cada vez que comienza un nuevo mes. Había una ofrenda de Nachshon. Ese día, cada uno de los líderes de cada tribu ofrendaron una ofrenda específica al Mishkan. Nachshon ben Aminadab, así se llamaba, fue el primero que ofrendó y trajo su ofrenda. Esa es la segunda, digamos, ofrenda que había. La primera de Rosh Chodesh, la segunda de Nachshon. Y la tercera ofrenda era la ofrenda propiamente dicha de la inauguración. La ofrenda misma de la inauguración. Ese día comenzó, por así decir, la inauguración en las manos de Aaron. Él comenzó a hacer el trabajo en los 7 días de preparación de Moshe Rabbeinu para el 8º día donde Aaron empieza a hacer el trabajo. 3 ofrendas. De esas 3 ofrendas, la que se quemó, y la quemaron, no es que se quemó por accidente, la quemaron a propósito, fue la ofrenda de Rosh Chodesh, la ofrenda de el comienzo del mes. ¿Por qué justamente esa ofrenda, antes de meternos en la historia, por qué justamente esa ofrenda es la que quemaron? Porque el día de la inauguración de Mishkan, como ya dije antes, murieron los 2 hijos mayores de Aaron. Aaron estaba de duelo. En hebreo hay varias expresiones de duelo. Una de ellas es aninus. Aninus significa el día mismo que se murió una persona querida, etcétera, cercana. No voy a entrar en los detalles ahora porque no importan. Aaron Akoyen era oinen. Él estaba de duelo porque murieron sus hijos. Y un oinen, una persona que está de duelo, tiene prohibido comer de una ofrenda del templo. Tiene prohibido comer de una ofrenda del templo. Entonces, por cuanto la ofrenda de Rosh Chodesh, del comienzo del mes, era una ofrenda que año tras año, mes tras mes, iba a seguir siendo ofrendada, entonces Aaron juzgó que esa ofrenda había que quemarla. Por el otro lado, las otras 2 ofrendas, la ofrenda de inauguración del Mishkan y la ofrenda de Nachshon, que Nachshon estaba ofrendando como líder de una tribu, la tribu de Yehuda, al Mishkan, una inauguración. Esas 2 ofrendas no eran ofrendas que se volvieron a repetir en el tiempo, nunca más. Hubo una inauguración una única vez, la primera vez, y hubo una ofrenda inicial de cada tribu una única vez. Esas 2 ofrendas se comieron, no las quemaron. La ofrenda que iba a ser una ofrenda generación tras generación, mes tras mes, año tras año, esa la quemaron. Bien, Tan Rabbanan,
Vamos, con esta introducción deberíamos poder entender la Braisa. Braisa significa aquello que quedó fuera de la Mishnah que viene ahora. Tan Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, Kijen Tzubeisi, porque así fui enviado, dijo Moishe. Ahora vamos a ver los versículos en la Toira para que sea más claro. Kasher Tziveisi, ¿cómo me enviaron? Kasher Tziva Hashem, como Dios me mandó. En la Toira propiamente dicha, vamos a dejar un minutito la Gemara y vamos a ir a los versículos propiamente dichos, porque va a ser más fácil verlos. No voy a leer todo, esto está en Parshas Shmini, Vaikra, el capítulo 10, Yud, y los versículos son del 12 en adelante. No voy a leer todos los detalles, algunas partes nada más. Moishe le dijo a Aaron y a Elazar y Samar, les dijo así: tomen la ofrenda vegetal que sobró, etcétera, cómanla porque es santa. Versículo 13, de vuelta no estoy traduciendo todas las palabras. Y han de comerla en un lugar santo, porque esto es para ti, para tus hijos, etcétera. Kijen Tzubeisi, porque así me mandó Dios. ¿Ok? Moisés está diciendo, andase esto, porque esto es lo que Dios me mandó a hacer. ¿Ok? Continúa los versículos. Y esta otra parte, cómanla de tal manera, etcétera. Versículo 15. Shoika Truma, la pata, que también es una donación, y otra parte, etcétera, tienen que comerla, Kasher Tziva Hashem, como Dios mandó. Y continúa después, más adelante, en el versículo 18, donde Moisés se está quejando a Aaron por qué no comieron la ofrenda que tenían que comer y la quemaron, que según la opinión de Moisés había que comerla y en la práctica no, se equivocó Moisés, dice: cómanla, hacia el final del versículo, en el lugar santo, Kasher Tziveisi, como fui enviado. Entonces vemos tres lugares, en versículos muy cercanos uno del otro, que Moisés está diciendo como Dios me mandó, como Dios me mandó, como Dios mandó. Entonces la Braisa se va a preguntar, como vamos a ver en un minutito en el texto, ¿acaso cada vez que Moisés Rabbeinu hablaba con la gente decía, porque Dios me mandó, como Dios me mandó? No. Entonces, ¿por qué acá dice tantas veces, como Dios me mandó? ¿Qué quiso decir Moisés Rabbeinu con esta cuestión? Vamos a empezar de vuelta a la Braisa. Tan Rabbanan enseñaron a nuestros sabios, Kijen Tzubeisi, el versículo dice, porque así fui enviado, Kasher Tziveisi, como fui enviado, Kasher Tziva Hashem, como Dios mandó. Entonces la Braisa explica por qué cada una de estas veces Moisés Rabbeinu tenía que decir, ¿por qué me enviaron a hacer esto? Kijen Tzubeisi, porque así fue enviado, Beaninus y Ejlua. Deben comer esta ofrenda, incluso siendo oinenin. Oinenin significa estando en el día mismo del fallecimiento de un ser querido, cercano, etc. En este caso, los hijos de Aaron. Dios me mandó a que coman esta ofrenda, incluso en una situación en la cual en otros casos no comerían esta ofrenda. Pero ahora Dios me mandó a comerla. O sea, como Moisés estaba dando un hidush, por así decirlo, una novedad, incluso estando de duelo, tenés que comer la ofrenda. Entonces tuvo que decir Kijen Tzubeisi, porque así me mandó Dios, no pienses que a mí se me ocurrió. Ya sé que no se hace. Mientras uno está de duelo no come ofrendas. Que hoy en día no tiene aplicación práctica, etcétera. Pero esto es lo que el relato de la Toira que estamos estudiando. Acá, a pesar de que estás de duelo, tenés que comer. Próximo versículo, Kasher Tziveisi, como Dios me mandó, Beshas Maise Omar Lahem, Kasher Tziva Hashem. Veloy Meilay Ani Oimer. Como Dios me mandó, en el momento mismo, Moisés Rabbeinu les dijo, así es como Dios me mandó. Es decir, al respecto, cada ofrenda, digamos, tenía una indicación específica divina. Por eso dice 3 veces, son 3 ofrendas, 3 cuestiones diferentes que Moisés dijo, como Dios me mandó. En el primer caso, tienen que comerla incluso estando de duelo. ¿Qué es lo que tienen que comer? A minja neiseres, la ofrenda vegetal que quedó, como dicen los versículos. Kijen Tzubeisi, porque así fue enviado a comerla. Coman esa ofrenda. La segunda vez que dice Kasher Tziveisi, como fui enviado, esto está hablando sobre la ofrenda de Rosh Chodesh, del comienzo del mes, que la quemaron. Y Moshe Rabbeinu dice, pero Dios me mandó a comer. B'shas mais, en el momento de la acción, como dice el texto en la Gemara, tienen que comerla. Vayan a comerla. Y la última vez que dice Kasher Tziva Hashem, como Dios mandó, esto es al respecto de las partes de las ofrendas que correspondía que los koyanim coman. Entonces, simplemente para hacer un resumen, porque esta parte es difícil, es común en el Talmud, que se toman diferentes partes de diferentes versículos y se explica el orden, por qué, para qué vino cada parte de ellos. Entonces, vamos de vuelta.
Tan Rabban, enseñaron nuestros sabios, Kijen Tzubeisi, así fue enviado, Kasher Tzibeisi, como Dios me mandó, Kasher Tziva Hashem, como Dios mandó, Kijen Tzubeisi, porque así fue enviado, Beaninus y Ejlua, tienen que comerla aún estando de duelo. Kasher Tzibeisi, Beshas Maise, como Dios me indicó en el momento, es decir, cuando Moisés encontró que habían quemado una ofrenda que según su opinión había que comerla, les dijo, Kasher Tzibeisi, Dios me mandó esto, tienen que comérsela, ¿por qué la quemaron? Omar Lahem, en el momento de la acción mismo les dijo, Kasher Tziva Hashem, como Dios mandó, Veloy Meilay Ani Yoimen. Yo no estoy inventando esto, sino que Kasher Tziva Hashem, Dios me mandó a que ustedes coman esa ofrenda. En la práctica, Moisés Rabbeinu estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Ya no tiene que ver con nosotros. Este es el final de la braisa. Pero ¿por qué estaba equivocado Moisés Rabbeinu? Como expliqué antes. 2 de las 3 ofrendas eran en el momento. Eran ofrendas únicas en toda la historia. Una de la inauguración de las tribus, las ofrendas de las tribus, esas se las comían. Pero la ofrenda que era generación tras generación, esa ofrenda hay una ley específica que no se puede comer mientras están oinenim, mientras están de duelo. Y por cuanto es una ley que se va a cumplir por el resto de las generaciones, mientras el tiempo estuvo construido, Aaron decidió no comerla y tenía razón. Y después el relato termina que Moisés le reconoce a Aaron que él tuvo razón. Punto. Vamos a otro asunto. ¿Por cuánto llegamos a la comparación entre Tzavá, entre como Dios mandó a Moisés Rabbeinu hacer la inauguración, y en la práctica hacía como en la práctica hicieron la inauguración? Y dijimos que había una diferencia entre el Urim y Tumim, que está escrito en el mandato de Dios a Moisés y no está escrito en la práctica cuando lo hicieron, pero decimos que sí está porque está comparado, Gzero Shava o no Gzero Shava, etc. Después de esto, ahora vamos a analizar otro asunto que no está escrito, pero que se hizo. Rabbi Yosi bar Hanina, dice Rabbi Yosi bar Hanina, Michnasaim en Ksuvim e Parsha. Michnasaim, los pantalones, el kohen común tenía 4 ropas: un pantalón, una túnica, un sombrero y un cinturón. El kohen Godel, el sumo sacerdote, tenía 4 ropas más, que vamos a estudiar en un minutito más adelante. En la práctica, los pantalones no están escritos ni en un lugar ni en el otro, ni cuando Dios manda a Moisés, ni cuando Moisés en la práctica viste a su hermano y a sus sobrinos, etc. Que llegó Oimer, sin embargo, cuando la Toira dice, cuando la Toira dice, que es un versículo que aparentemente está de más, en Parsha usted sabe, esto es aquello que dice Dios a Moisés, esto es la cosa que harás para ellos, para santificarlos, para ser koyanim, para ser sacerdotes, lehavia michnasaim. Esto viene a agregar que Moisés debe ponerle los pantalones, y por supuesto que todo kohen debe tener los pantalones puestos, más allá de la túnica, etcétera, para hacer el trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo. Y una cosa más, asir y eifa, y 1/10 de eifa. Eifa es una medida, como si dijésemos kilo, litro, etcétera. Eifa es una medida. Asir y eifa es 1/10 de eifa, es una ofrenda que traía el kohen Godel todos los días. Y es una ofrenda que traía cualquier kohen el primer día que iba a hacer trabajo. Para inaugurarse como su trabajo para kohen, como sacerdote en el templo, tenía que traer así Saifa. Estas 2 cosas no están escritas. Y sin embargo, esto es lo que tenés que hacer. Ese versículo viene a agregar estas 2 cuestiones. Muy bien. Esto es lo que dice la Braisa, en nombre de Rabbi Yosi bar Hanina. Tiene sentido, analiza el Talmud, la Gemara analiza esta braisa. Tiene sentido los pantalones, porque por lo menos están escritos cuando la Toira relata las ropas que tienen que tener los koyanim, dice pantalones. ¿Ok? Entonces hay que ponerle pantalones. Pero el hecho de que tenían que traer 1/10 de eifa, como dije antes, cada kohen, la primera vez que hacían algún trabajo, la primera vez que se inauguraba como kohen, y el sumo sacerdote todos los días, ¿dónde está escrito que esto también es me'akev? ¿Dónde está escrito que esto también es fundamental y que esto debía ser hecho? Hacia ze. Otra gzeira shava, otra comparación, igualación entre 2 lugares en la Toira con la palabra ze, que está innumerables veces en la Toira. Ze, esto. Pero aquí, en este caso particular, nuestros sabios, como ya expliqué muchas veces, recibieron como tradición que estos 2 lugares están conectados a través de estas palabras. ¿De dónde son los 2 versículos? Ze korban Aaron y Bonav, asher yakrivu Hashem, asir eifa. La Toira dice, Ze es la ofrenda de Aaron y sus hijos que ofrendarán a Dios. Que es, ¿cómo se llama esa ofrenda? Asir eifa, 1/10 de eifa. El versículo empieza con Ze. Esto.
De la misma manera que en nuestro versículo en Parshas Tetzave, donde aprendemos que también se vestían pantalones, etc. ¿Cómo empieza el versículo? Ze Adavar. Ze Adavar, Ze Korban Aaron. Entonces ahí conectamos que tanto los pantalones como este décimo de Eifa, Sirisa Eifa, debían ser traídos en la inauguración también, y era Me'akev, era fundamental. Punto. Rabbi Yochanan Rabbi Shimon ben Yochai, dice Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai, otro asunto más que era Me'akev y no está escrito, que era fundamental y no está escrito. Minayin Shaf Mikro Parsha Me'akev. ¿Cómo sabes que incluso el hecho de que Moisés tenía que relatar Mikro Parsha, la lectura de la Parsha, Moisés tenía que relatar cada mandato al respecto de la inauguración, por lo menos, hacia Aaron y sus hijos, tenía que decírselo, no solamente hacerlo? Eso también es Me'akev, eso también es fundamental. ¿Cómo sabes? Talmud Loimar, porque dice la Toira, Vayemer Moisés la Eida, Ze Adavar Shetzivah Hashem. Dios le dijo a la congregación, esta es la cosa, Davar, las palabras, que mandó Dios, Afilu Divur Me'akev. Incluso las palabras, que Moisés tenía que transmitir estas palabras a Aaron, sus hijos, probablemente a toda la congregación, al Sanedrin o a todos los judíos. El punto es que Moisés tenía que transmitir estas palabras y eso también era fundamental. Es parte de la inauguración. ¿Cómo sabes? Porque el versículo dice, esto es lo que mandó Dios. Esas palabras también son fundamentales. Punto. Próximo asunto. Keitzad el Bishon. Ahora pregunta la Gemara, ¿cómo vistió Moisés Rabbeinu en la inauguración a su hermano y a sus sobrinos, los hijos de Aaron? ¿Cómo los vistió? El Talmud interrumpe la pregunta y en lugar de responder con la respuesta, de ofrecer una respuesta, responde con una pregunta, típico. Keitzad el Bishon. Vos preguntás cómo los vistió. Maide Hava Hava. Lo que fue, fue. Lo que ya pasó, ya pasó. ¿Qué me importa cómo lo vistió Moisés a Aaron? Ya pasó eso, ya terminó. Aaron ya falleció hace muchos años. Moisés también, etc. No. Ok. Entonces, vamos a cambiar la pregunta, dice el Talmud. ¿Cómo vas a vestir? ¿Cómo va a vestir Moisés a Aaron y sus hijos en el futuro por venir? Cuando Dios resurrecta a los muertos rápido en estos días con la venida de Moshiach, ¿cómo los va a vestir? Pregunta el Talmud. En el futuro por venir también. Cuando vengan Aaron y sus hijos y Moisés junto con ellos, pues veremos cómo lo viste. ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo va a ser el detalle? ¿Qué orden de ropa? Cuando venga Moisés, en el pasado no importa, porque ya me dejaba, lo que fue, fue. En el futuro tampoco me importa. Que cuando venga lo vemos. Hello. Entonces la pregunta, ¿cuál era? La pregunta es la siguiente. Keitzadil Bishon le Misbar Kroi. ¿Cómo los vistió Moisés a Aaron y sus hijos, a los hijos de Aaron, para entender los versículos? No es que necesitamos eso para alguna otra cuestión, sino que queremos entender el relato de la Toira. Porque vamos a ver que hay un problema en el relato y hay una discusión sobre cómo entender el relato. No es que haya problemas con el relato de Hashem, la Toira, Dios libre y guarde. La Toira es perfecta, pero quiere decir, el relato es confuso en ciertos aspectos. ¿Cómo los vistió entonces Moisés, Aaron y sus hijos, los hijos de Aaron, le Misbar Kroi, para entender los versículos? Discuten los hijos de Rabbi Jía con Rabbi Yochanan. Uno dice Aaron, primero Moisés vistió a Aaron y después vistió a sus hijos. Y el otro dice Aaron y sus hijos todos juntos. Ya vamos a ver más adelante, la Gemara va a preguntar cómo puedes vestir a varias personas a la vez. Esto lo va a preguntar la Gemara más adelante. El punto es que una opinión dice primero Moisés vistió a Aaron todas sus ropas y después a sus hijos. Y la otra opinión dice no, iba vistiendo, que esta va a ser la respuesta, no es que vistió a todos juntos porque no puede, es una persona, fue vistiendo pantalones para uno, pantalones para el otro, pantalones para el otro, remera para uno, remera para el otro, remera para el otro, y así sucesivamente. Omar Abaye, dice Abaye, ok, vamos a circunscribir esta discusión a algún asunto en particular. No es una discusión tan amplia como nosotros pensamos, pantalones y túnica y... No. Cuando estábamos hablando de una túnica que tenía una especie de manta, una túnica que tenía Aaron y sus hijos, y el mitznefes y el gorro, el sombrero, que eran ambos de lino, tanto la túnica como el sombrero eran de lino, nadie discute.
Es decir, los hijos de Rabbi Hía y Rabbi Yehanan no discuten de Aaron ve Achar Kach Banav, que primero Moishe vistió a Aaron y después vistió a sus hijos. De Bein Betzavá o Bein Beasía, porque tanto en Parshas Tetzaveh cuando Dios manda a Moishe, como en la acción, en la práctica, cuando Parshas Tetzaveh y Parshas Shmini, cuando Moishe viste a su hermano Aaron Kodim. Primero viene Aaron. Vemos el relato mismo, que Moishe viste a Aaron y después dice que Moishe viste a sus hijos. Entonces ahí nadie discute. Que son Vitznefes, la túnica y el sombrero, Aaron primero. Después los hijos. ¿Cuál es la discusión? Beavneit. En el cinturón. En el cinturón, la faja que tenía. Man de Amar Aaron ve Achar Kach Banav. La opinión que dice que Moishe vistió primero a Aaron y después vistió a sus hijos. Dixiv, porque está escrito, Vayach Gore y soy Bavneit. La Torah dice que Moishe vistió a Aaron lo ciñó con el cinto esta faja larga que tenía. Y en otro versículo más adelante está escrito que Moishe vistió a ellos, a los hijos de Aaron, con esta faja, con este cinto. Human de Amar Aaron Ubana Bebasajas, la opinión que dice que en la práctica Moishe vistió a Aaron y sus hijos todos juntos. Dixiv, porque está escrito, Vejogarta Oisam Abneit, los vas a rodear, los vas a ceñir, digamos, con un cinto. Y la Torah dice, Aaron Ubana, Aaron y sus hijos, es decir, todos juntos. No primero Aaron y después los hijos, Aaron y sus hijos, todos juntos. Pregunta la Gemore, Uleman de Amar Aaron Ubana Bebas Ajas. Pero un momento, para la opinión que dice que aprendemos del versículo que Aaron y Banav estaban todos juntos, Aaron y Banav, todos juntos, Aaron y sus hijos, para esa opinión también está escrito, está escrito que por el otro lado, Moishe vistió a Aaron con el cinturón, por separado. O sea, para las dos opiniones, cada uno se basa en un versículo diferente. Perfecto, pero para esta opinión que se basa en este versículo, también está escrito el otro versículo. Y para esta opinión que se basa en este versículo, también está escrito el otro versículo. Este es el ejercicio mental clásico talmúdico. Bueno, ¿y vos cómo explicás lo que yo digo? Y yo cómo explico lo que vos decís. Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la opinión que dice Aaron y Banav todos juntos, ¿acaso no está escrito el versículo que dice que primero lo vistió a Aaron? Vaya Gore, lo vistió a él, a Aaron, con su cinturón. Y en otro versículo dice que los vistió a ellos con un cinturón. Ahora pasamos a Vov Amudal 6a. Omar Leja te va a decir esa opinión. Estamos hablando de otro cinturón. El cinturón del sumo sacerdote no era igual que el cinturón de los sacerdotes comunes. Era otro tipo de cinturón, que más adelante va a estudiar, no hoy, pero era otro tipo de cinturón. Entonces, el versículo que dice que Moishe primero viste a Aaron, un versículo para hablar de cómo Moishe le pone a Aaron el cinturón. Y después otro versículo para hablar de cómo Moishe le ponía a sus hijos el cinturón. ¿Qué viene a enseñar de este versículo? Que no era el mismo cinturón, era diferente el tipo de cinturón. De otro material, todo diferente, otros colores. Entonces, a pesar de que tenemos un versículo que dice que Moishe tenía que vestir a Aaron y sus hijos con el cinturón todo junto. Porque hay un versículo separado para el cinturón de Aaron y otro versículo separado para el cinturón de los hijos de Aaron, para enseñarte que el cinturón era diferente, pero los vistió todos juntos. Ahora vamos al revés. Uleman de Amar Aaron Bajar Kach Banav. Y para la opinión que dice que eran separados, primero Aaron por un lado y después los hijos de Aaron por el otro lado. Por cuanto está escrito, como dijimos recién, un versículo para el cinturón de Aaron y un versículo para el cinturón de los hijos de Aaron. ¿Acaso no está escrito? ¿Acaso no está escrito el versículo que dice que todos juntos lo vistió con el cinturón Aaron y sus hijos a la misma vez? Omar Leja te va a enseñar esta opinión, te va a decir justamente esta opinión opina diferente de la anterior y opina que dice que este versículo en el cual se puso juntos Aaron y sus hijos en la vestidura, digamos, en el momento en que se viste el cinturón, ¿por qué están juntos? Para enseñarte que era el mismo cinturón, tanto el de Kohen Gadol, el sumo sacerdote, como el de los hijos de Aaron. Quiere decir
que hay una discusión en la práctica, y esto está más adelante en la Gemara, no ahora. Quiere decir que hay una discusión entre nuestros sabios. El cinturón del sumo sacerdote, ¿era igual que el cinturón de los sacerdotes comunes? Hay una opinión que dice que sí y una opinión que dice que no. Y se basan justamente en estos versículos. La opinión que dice que era el mismo cinturón, es porque está escrito, ¿no ves? Que se vistieron todos juntos. Ay, pero yo opino que se vistieron separados. Se vistieron todos juntos para mostrarte que es el mismo cinturón. Y la opinión que dice que en la práctica se vistieron todos juntos, porque el versículo dice se vistieron todos juntos. Ay, hay versículos separados para enseñarte que no era el mismo cinturón. Bien. Continúa la Gemara analizando. Cuando lo vistió a él con el cinturón, se refiere a Aaron. Si ya está escrito que lo vistieron a Aaron con el cinturón, ¿para qué dice el versículo lo vistió a ellos? Ya incluimos a Aaron. Aprende de aquí. Aaron viajar Kachbanov. Primero Aaron, por un lado, y después sus hijos. Por eso los versículos son diferentes, como explicamos hasta acá. Y para terminar toda la discusión, la que me preguntó, como dijimos antes, ¿acaso se puede vestir una persona a varios a la vez? Es imposible. No es necesario el versículo, dice la Gemara, porque el versículo nos viene a enseñar que primero Aaron y después sus hijos. Es decir, en la práctica, ¿cómo vistió Moshe Rabbeinu a Aaron? Pues hay dos opiniones. Hay una opinión que dice que vistió a Aaron por completo, incluso el cinturón, y después vistió a cada uno de sus hijos por completo, incluso el cinturón. Y hay otra opinión que dice que no, vistió a Aaron primero una parte de las ropas, después a sus hijos una parte de las ropas, y recién al final el cinturón primero a Aaron, después Nadav, Abiú, Elazar y Samar, todos los 5 personas, Aaron y sus 4 hijos. Por eso el versículo lo que dice es primero a Aaron, por eso el versículo es individual, digamos, primero a Aaron y después el resto de sus hijos. Con esto la Gemara cierra en Vov Amud Aleph 6a la discusión que empezó casi al comienzo de la Gemara sobre de dónde aprendemos esta cuestión de que se separa al Kohen Gadol. Rabbi Yochanan dice que se aprende de Miluim, de la inauguración, y todos los asuntos tienen que ser hechos tal y cual están ahí. Para Reish Lakish, por cuanto la Mishnah misma dice que al Kohen Gadol se lo separa 7 días antes, pero al suplente del Kohen Gadol no. O sea, evidentemente no aprendemos del Miluim, de inauguración, porque todo lo que está escrito ahí tiene que ser cumplido, y el suplente no tendría la separación de 7 días antes de Yom Kippur. Por lo tanto, aprendemos de Har Sinai, de la entrega de la Toira en el monte Sinai, como fue explicado en las clases pasadas.